Ella estaba perdida, sola y a punto de ser atacada por bandoleros. Pero cuando el peligro se acercó, nadie imaginó que el hombre más respetado y temido de aquellas tierras llegaría cabalgando para salvarla. Bienvenidos a las historias de cuentos de época. Antes de comenzar, si te está gustando esta historia, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, desde qué ciudad y país. Nos encanta descubrir hasta dónde pueden llegar nuestras historias y saber que nos acompañas desde tu rincón del mundo. La carreta se había roto hacía más de 2 horas, justo en la parte más peligrosa del camino, donde el monte se abría y daba lugar a una llanura polvorienta que terminaba en el pueblo más temido de la región, Villa de los Espinos. Ella bajó de la carreta con el corazón desbocado, sintiendo cómo cada latido retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. El carretero había desaparecido, probablemente huyendo al escuchar los disparos distantes y los gritos que venían de algún lugar indefinido, como fantasmas perdidos en el viento. Los caballos estaban inquietos, olfateando el aire con nerviosismo, moviendo sus crines con agitación, como si pudieran oler el peligro que ella apenas comenzaba a comprender. Estaba sola, completamente sola en medio de la nada. Su vestido de algodón azul con encajes blancos no tenía sentido en aquel lugar árido y hostil. Cada paso levantaba polvo que se pegaba al tejido delicado y a su piel sudorosa. Las botitas hechas para los salones de la ciudad y no para caminos de tierra batida ya tenían los bordes desgarrados y manchados de barro seco. Su cabello, antes perfectamente recogido en un moño elegante, ahora caía en mechones despeinados sobre sus hombros temblorosos, pegándose a su cuello por el sudor del miedo y el calor sofocante. «Mantén la calma, Isabela», se susurró a sí misma mientras abrazaba su bolso de tela, donde llevaba apenas unas monedas, un pañuelo bordado por su madre y una carta que nunca pensó que necesitaría leer otra vez. Pero la calma no llegaba, no importaba cuánto intentara respirar profundo. Al cruzar la entrada del pueblo, sintió cómo las miradas se clavaban en ella como cuchillos afilados. Hombres recargados en las barandas de las cantinas, con sombreros sucios y miradas turbias. Mujeres que cuchicheaban desde las ventanas entrecerradas. Niños descalzos que dejaban de jugar para señalarla con dedos sucios. Ella apresuró el paso. Sabía que su apariencia la delataba de Setiaushia. Inmediato, no pertenecía ahí. Era como un pájaro exótico enjaulado en un gallinero. Y entonces los vio. 3 hombres de rostros curtidos por el sol implacable, barbas descuidadas y sonrisas que no anunciaban nada bueno. Empezaron a caminar detrás de ella, primero despacio, como depredadores midiendo a su presa, luego más rápido, acortando la distancia con cada paso, sus botas pesadas resonando contra la tierra. «Mira nada más», dijo uno de ellos, pasándose la lengua por los labios agrietados, perdida y solita. «Debe estar buscando algo», añadió otro riendo con una risa áspera y desagradable. «O a alguien». Ella sintió el miedo subir por su espalda como un escalofrío helado que le erizaba cada vello del cuerpo. Sus pies querían correr, sus piernas temblaban con la urgencia de huir. Pero sabía que correr solo empeoraría las cosas, solo los excitaría más. «Déjenme en paz», logró decir intentando mantener la voz firme, aunque sentía que se quebraría en cualquier momento. «No tenga miedo, señorita», respondió uno mientras se adelantaba un poco más, su aliento apestando a alcohol barato.
Aquí siempre le damos la bienvenida a las damas, a nuestra manera. Buscó con la mirada algún lugar, alguien, cualquier alma que pudiera ayudarla, pero las puertas se cerraban de golpe, las ventanas se entreabrían apenas. Nadie iba a intervenir, nadie quería problemas con esos hombres. Y cuando sintió que una mano áspera casi rozaba su hombro, lo escuchó. Un galope fuerte, preciso, poderoso, como si la propia tierra se abriera con cada pisada del caballo. El sonido retumbaba como truenos acercándose, como si la salvación misma galopara hacia ella. Los tres hombres se detuvieron en seco. Uno de ellos maldijo en voz baja, con un tono que mezclaba miedo y rabia. Todos giraron al mismo tiempo, como marionetas jaladas por el mismo hilo invisible. Ahí estaba él, a lo lejos, sobre un caballo negro como la noche más oscura. Avanzaba un hombre que parecía haber salido de las propias sombras del infierno. Alto, fuerte, con un abrigo largo que volaba con el viento como las alas de un cuervo, y un sombrero oscuro que proyectaba una sombra profunda sobre sus ojos. La barba perfectamente recortada solo hacía que su expresión pareciera más seria, más intimidante, más peligrosa. Su sola presencia hacía que el aire se volviera más pesado, más denso, como si hasta el viento se detuviera a su paso. Los murmullos del pueblo cesaron de inmediato. Las puertas que antes se cerraban ahora se entreabrían apenas, solo para observar con curiosidad morbosa. Nadie dudaba de quién era. Era él, el hombre más temido de Villa de los Espinos, de quien todos hablaban en susurros, pero pocos se atrevían a mirar de frente. Un hombre de pasado sombrío, de manos marcadas por leyendas oscuras y de un corazón que, según decían, había dejado de latir hacía años, cuando la vida le arrebató todo lo que amaba. Pero ahí estaba, y venía directo hacia ella, como un ángel oscuro enviado por el destino mismo. Los bandoleros intercambiaron miradas nerviosas, dudaron, sus manos temblaban cerca de sus armas, pero no huyeron. Todavía no. El caballo se detuvo a pocos metros, levantando una nube de polvo. Él no dijo una palabra, solo bajó la mirada hacia ella, con esos ojos que parecían penetrar hasta el alma, como si intentara entender qué hacía alguien como ella en un lugar como aquel. ¿Qué destino cruel la había traído hasta aquí? Y entonces extendió la mano, grande, fuerte, marcada por cicatrices. «Sube», ordenó con voz baja y firme, una voz que no admitía cuestionamientos ni dudas. Ella se quedó paralizada por un segundo. El miedo, la incertidumbre, el no saber si debía temerle a él o a lo que pasaría si no obedecía. Pero bastó una segunda mirada a los hombres que aún la rodeaban, con sus sonrisas depredadoras y sus intenciones oscuras, para que su instinto eligiera. Tomó su mano. Él la agarró con fuerza, pero con cuidado, como si fuera imposible que cayera, y con un solo movimiento la subió al caballo, acomodándola justo delante de él, protegida por su cuerpo grande y sus brazos que tomaban las riendas con seguridad absoluta. El galope comenzó antes de que ella pudiera preguntar algo, antes de que pudiera siquiera pensar. Los tres bandoleros no se atrevieron a moverse ni un centímetro. Y mientras se alejaban del pueblo a toda velocidad, ella sintió por primera vez en horas algo que casi había olvidado que existía. Seguridad, pero también algo más, algo que la confundía y la emocionaba al mismo tiempo. El calor de sus brazos rodeándola, la fuerza de sus manos sosteniéndola con firmeza, la forma en que él la aseguraba contra su cuerpo. No era solo protección, era otra cosa,
algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que le hacía sentir viva y que estaba a punto de cambiar todo en su vida. El galope del caballo era constante, firme, rítmico, como el corazón que retumbaba en su pecho con fuerza. Ella no sabía si el temblor que recorría su cuerpo era por el miedo que aún la embargaba o por la proximidad de aquel hombre, cuyo nombre ni siquiera conocía, pero cuya presencia la envolvía por completo. El viento azotaba su rostro, despeinando aún más su cabello, y su vestido ondeaba violentamente, mientras el brazo de él, fuerte, firme, seguro como una roca, la rodeaba por la cintura para evitar que cayera, para mantenerla pegada a él. No había palabras entre ellos, ninguna, solo el sonido de los cascos golpeando la tierra, el silbido del aire cortando sus oídos y la respiración controlada del jinete detrás de ella. Ella miraba hacia adelante, intentando entender hacia dónde la llevaba, intentando procesar todo lo que había pasado en los últimos minutos. Las casas del pueblo quedaban atrás, reemplazadas por campos abiertos, árboles dispersos y por la inmensidad de la tierra árida. Con cada paso del caballo, el peligro parecía desvanecerse como humo, pero en su pecho algo nuevo comenzaba a crecer, algo desconocido que le quitaba el aliento. ¿A dónde me está llevando?, se atrevió a preguntar con la voz más frágil de lo que hubiera querido, casi un susurro. Él no respondió de inmediato, solo apretó un poco más las riendas y miró hacia el horizonte lejano. «Lejos de ellos», respondió seco, con una voz grave que parecía hecha de piedra y fuego al mismo tiempo. «Donde no puedan tocarte». No era una promesa, era un decreto inapelable. Ella cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con a salir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le preguntaba quién era o de dónde venía, cuál era su apellido o su linaje. Simplemente la había protegido, sin condiciones, sin exigir explicaciones, sin pedir nada a cambio. «¿Por qué?», susurró con la voz casi quebrada. «¿Por qué me ayudó?». Él no respondió de inmediato. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Pero después de algunos segundos, cuando el caballo redujo el paso al llegar a un sendero entre las colinas o rocosas, habló casi más para sí mismo que para ella. «Porque yo también fui perseguido alguna vez», dijo con una voz cargada de dolor viejo, «y nadie apareció para ayudarme». Ella lo miró de reojo, estudiando su perfil en la luz dorada del atardecer. Su perfil era duro, marcado por cicatrices invisibles que no se veían en su piel, pero que se sentían en cada palabra que pronunciaba. La barba perfectamente recortada, la mandíbula tensa, como si siempre estuviera conteniendo algo, y unos ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, como si en ellos vivieran 1000 tormentas que nunca encontraron descanso. Y de repente, la casa apareció entre los árboles, una construcción robusta de piedra y madera, casi escondida entre el follaje, como si el mundo hubiera olvidado que existía. No era una casa lujosa, pero sí fuerte, protegida, sólida, como si hubiera sido construida para resistir el paso del tiempo, las tormentas y el dolor mismo. Él desmontó primero con un movimiento ágil y preciso. Después extendió la mano hacia ella sin mirarla directamente, como si ese gesto le costara más de lo que aparentaba. Por un segundo, ella dudó. Tomar esa mano era más que aceptar ayuda. Era cruzar un umbral, uno del que no sabía si podría o querría volver. Era dejar atrás todo lo que había sido y adentrarse en lo desconocido. Pero lo hizo. Sus dedos tocaron los de él,
ásperos, firmes, callosos por el trabajo duro. Y en ese instante sintió cómo él la aseguraba con una firmeza que la hizo pensar que tal vez caer nunca más sería una opción, que con él estaría a salvo. Al pisar el suelo, sus piernas temblaron peligrosamente. No sabía si era por el cansancio acumulado o por la proximidad abrumadora de aquel hombre que la hacía sentir cosas que nunca había experimentado. Él la miró finalmente, directo a los ojos, sin rodeos, sin máscaras, como si pudiera ver más allá de su vestido sucio, más allá de su miedo, más allá de todo lo superficial. «Aquí estarás a salvo», dijo con una convicción absoluta. «¿Por ahora?», preguntó ella tragando saliva con dificultad. «Por ahora», repitió él asintiendo, dando un paso hacia la puerta de madera. «Hasta que decidas a dónde vas o si quieres quedarte». La frase quedó suspendida en el aire como una invitación y una promesa. «Quedarse». ¿Qué significaba eso? ¿En qué momento ese lugar, ese hombre, ese silencio comenzaban a parecer menos como un refugio temporal y más como un hogar verdadero? Dentro de la casa, el olor a madera, tabaco suave y pan viejo la envolvió como un abrazo cálido. Había una chimenea encendida que crepitaba suavemente, una mesa robusta de madera oscura, estantes con herramientas bien organizadas, libros antiguos con lomos desgastados y una alfombra gastada frente al fuego. Él le ofreció una manta sin decir más nada, con ese silencio que empezaba a ser su lenguaje. Por un instante, sus dedos se rozaron al pasarle la manta. Una descarga eléctrica, un estremecimiento que recorrió toda su columna, una chispa que ninguno de los dos esperaba, pero que ya no podían fingir que no existía, que no los había tocado profundamente. Ella apretó la manta contra su pecho, buscando algo en que enfocarse que no fueran esos ojos oscuros. Sus ojos buscaban un lugar donde no se cruzaran con los de él, pero era inútil, imposible. Su presencia llenaba cada rincón de esa casa, cada espacio, cada respiración. ¿Tienes hambre?, preguntó él con la voz más suave que antes, casi cuidadosa, como si temiera asustarla. Ella asintió apenas, sin palabras. «¿Y tu nombre?», añadió mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Ella parpadeó, abrió los labios, pero la voz no salió porque, por primera vez en su vida, dudó. Dudó de decir su nombre real, dudó de contar su pasado, dudó de si quería seguir siendo quien había sido hasta ese momento. Esa mujer atrapada en un destino que no eligió. Y en ese segundo de silencio cargado, él lo entendió todo. «Está bien», dijo con una suavidad que la desarmó por completo. «No, tienes que decirlo mientras estés aquí. No tienes que ser nadie más que tú misma». Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió algo romperse por dentro, algo grande y pesado. Pero no era miedo, no era dolor, era el muro que la vida la había obligado a construir ladrillo por ladrillo. Y en medio de esa grieta que se abría en su alma, algo nuevo comenzaba a crecer, algo peligroso y hermoso que, si no lo detenían, se parecía demasiado al amor verdadero. El fuego de la chimenea crepitaba, llenando el silencio con un sonido que no era incómodo, sino extrañamente reconfortante, porque por primera vez ella no sabía si debería hablar o si el silencio era suficiente, si las palabras eran necesarias cuando las almas ya empezaban a entenderse. Él se movía por la cocina con pasos firmes, acostumbrados a la soledad de años. Sin preguntar, puso sobre la mesa un pan rústico recién horneado, un pedazo de queso curado
y una taza de café humeante que llenó el aire con su aroma intenso. No era un banquete digno de la vida que ella había llevado, pero para ella, que no había probado nada en todo el día, aquello parecía una fiesta. «Come», ordenó suavemente, pero sin mirarla, como si ese simple acto lo incomodara. Ella se acercó a la mesa con las manos aún temblorosas y se sentó con cuidado. Sus dedos rozaron el borde del plato, como si dudara de que aquello fuera real, como si en cualquier momento fuera a despertar de este extraño sueño. «Gracias», susurró con la voz apenas audible. Él no respondió. Simplemente sirvió otra taza y se sentó frente a ella, cruzando los brazos sobre la mesa, observando el fuego con esos ojos perdidos en recuerdos. No la miraba, pero su presencia era como una sombra protectora, fuerte, inquebrantable, como un guardián silencioso. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba el sonido del viento afuera, silbando entre los árboles, las brasas estallando en la chimenea y el latir de dos corazones que no sabían qué hacer con tanta cercanía, con tanta intimidad inesperada. «¿Siempre vive solo?», se atrevió a preguntar, rompiendo el nudo que sentía en su garganta. Él asintió lentamente. «Desde hace tiempo suficiente para acostumbrarme». Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Había dolor en esa frase. Lo sintió en su pecho como si fuera propio. No necesitaba detalles. Era el tipo de dolor que no se cuenta con palabras, sino con la forma en que se aprende a vivir con él, a respirar alrededor de él. «¿Y tú?», preguntó entonces él, girando la cabeza lentamente hacia ella, sus ojos finalmente encontrándose con los de ella. «No pareces de por aquí». Ella apretó la manta contra su pecho con más fuerza. Sus labios temblaron, buscando las palabras correctas. Podía decir que era hija de un hacendado próspero, que su familia la esperaba en la ciudad, que solo estaba perdida por un accidente del destino. Pero no. Por primera vez entendió que su apellido no significaba nada ahí, que su pasado no la protegía en ese lugar ni la hacía más fuerte, que aquí era solo ella, sin títulos ni pretensiones. Respiró hondo buscando valor en lo más profundo de su ser. «Estoy escapando». Él no preguntó de qué ni de quién. No hizo falta, no lo necesitaba. Solo la miró con esos ojos oscuros que parecían leer lo que no se decía, que veían más allá de las palabras. Después asintió despacio, como si ese gesto fuera una promesa silenciosa. «No tienes que decir más. No aquí, no conmigo. Aquí puedes ser quien realmente eres». Cuando terminó de comer, se sintió menos frágil, menos perdida, pero más consciente de la situación en la que se encontraba, de lo irreal que parecía todo esto. ¿Qué hacía ahí? ¿Cuánto tiempo podía quedarse? ¿Quién era realmente ese hombre que sin conocerla la había protegido cuando nadie más lo hizo? Cuando el mundo entero le había dado la espalda. Se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando aire, necesitando procesar todo. Afuera, la luna iluminaba las colinas con una luz plateada y fantasmal. El caballo descansaba junto al establo y las sombras de los árboles dibujaban formas caprichosas sobre la tierra seca. Él se acercó por detrás, a unos pasos, lo suficiente para que ella lo sintiera, para que su presencia la envolviera, pero no tanto como para asustarla o invadirla. «No vendrán esta noche», dijo mirando hacia afuera con los ojos entrenados en la oscuridad. «Aquí no se atreven a entrar». «¿Y mañana?», preguntó ella girando la cabeza hacia él, y en sus ojos había miedo,
pero también una extraña esperanza. Él la miró con una intensidad que la estremeció, y en sus ojos había algo más que firmeza, algo que ella no había visto en ningún hombre antes. Protección verdadera, pero también una vulnerabilidad oculta, como si protegerla a ella también lo protegiera a él de sus propios demonios. «Mañana veremos», dijo con esa voz profunda que la hacía sentir segura. Ella tragó saliva con dificultad. «No te conozco», murmuró sintiendo lo absurdo de la situación, de estar ahí con un extraño que se sentía menos extraño que cualquier persona que había conocido en su vida. Él asintió sin sorprenderse. «Ni yo a ti». Y aún así, el silencio entre ellos era más familiar que cualquier conversación que había tenido en toda su vida, más íntimo que años de conocer a alguien. «Me llamo», comenzó a decir, pero después dudó. Las palabras se atascaron en su garganta. Él no la apresuró, no la interrumpió, solo la miró paciente, dándole todo el tiempo del mundo. «No sé si quiero seguir usando ese nombre», confesó con la voz quebrada, sintiendo cómo algo se partía dentro de ella, como el pasado empezaba a soltarla. Él respiró hondo, dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos. Ahora la distancia era mínima, casi inexistente. Ella podía sentir el olor del cuero de su abrigo mezclado con tierra y viento, el humo de la chimenea que se impregnaba en su ropa, el calor de su piel irradiando hacia ella. «No tienes que ser quien fuiste», dijo bajando un poco la voz, casi como un susurro íntimo. «Aquí puedes empezar de nuevo si quieres. Puedes ser quien elijas ser». Ella levantó la mirada lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Sus ojos se encontraron y por un instante el tiempo dejó de moverse. El mundo dejó de girar. Todo lo que existía era eso, ese momento suspendido en el tiempo. Dos almas rotas, mirándose, reconociéndose en el dolor del otro, encontrando en esa mirada lo que habían buscado sin saberlo. «¿Y tú?», susurró ella sin poder apartar la mirada. «¿Quién eres tú?». Él sostuvo su mirada unos segundos más. Después bajó la cabeza, casi con una sonrisa triste que apenas curvó sus labios. Alguien que también está tratando de recordar quién era antes de perderlo todo. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo ni pesado. Era un refugio, un lugar seguro, una promesa tácita. La promesa de que tal vez las piezas rotas de sus vidas pudieran comenzar a encajar, de que juntos podían reconstruirse. Y mientras la luna subía más alto en el cielo estrellado, mientras el fuego seguía ardiendo y las sombras danzaban sobre las paredes como fantasmas antiguos, ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero lo sabían con cada fibra de su ser. Algo había comenzado, algo poderoso e imparable, algo que ninguno de los dos podría detener aunque quisiera. El amanecer llegó despacio, cubriendo las colinas con un manto dorado que parecía pintado por los dioses. Ella no recordaba cuánto tiempo hacía que no dormía en paz, o al menos en un lugar donde no temiera que alguien forzara una puerta o la arrastrara hacia donde no quería estar, donde no tuviera que dormir con un ojo abierto. Despertó envuelta en la manta que él le había dado. El tejido tosco, pero cálido. El tejido aún conservaba el aroma tenue de la madera, del humo y de él, ese olor masculino que ahora se había vuelto reconfortante. Por un instante, cerró los ojos, apretando la manta contra su pecho, como si quisiera capturar aquel momento y nunca más soltarlo, como si pudiera guardarlo en su corazón para siempre.
Se sentó en la cama improvisada junto a la chimenea y miró alrededor con ojos nuevos. La casa era simple, austera, pero todo tenía su lugar. Cada objeto contaba una historia. Un orden que no nacía de la costumbre, sino de la necesidad de quien aprendió a vivir solo durante demasiado tiempo, de quien tuvo que ser su propia compañía. Sus pies descalzos tocaron la alfombra gastada, y a través de la ventana escuchaba el sonido de un hacha golpeando madera con un ritmo constante y poderoso. Se levantó, cruzó la puerta lentamente y lo vio. Estaba ahí de pie, con las mangas arremangadas mostrando brazos fuertes y bronceados, partiendo leña con la precisión de quien había hecho eso toda su vida. Cada golpe era firme, seguro, perfecto. Su espalda se tensaba, los músculos marcados bajo la camisa blanca que se pegaba a su piel por el sudor, y su expresión era la de un hombre que no luchaba solo contra la leña, sino contra algo más, algo que vivía dentro de él y que nunca lo dejaba descansar. Ella se quedó mirando más tiempo del que se habría permitido normalmente, porque había algo hipnótico en aquel hombre, algo que no nacía solo de la fuerza física que mostraba, sino de la batalla silenciosa que libraba todos los días con sus propios fantasmas, con sus propios demonios internos. En ese momento, él giró la cabeza y la vio. Sus miradas se encontraron como un relámpago. Por un segundo, ninguno de los dos supo qué hacer con esa electricidad que saltaba en el aire entre ellos, con esa conexión que se hacía más fuerte cada vez. Ella apretó la manta con más fuerza, usándola casi como escudo. Él bajó el hacha respirando hondo y pasó la mano por la nuca, en un gesto que ella ya empezaba a reconocer como nerviosismo. «Pensé que dormirías más», dijo con la voz un poco más suave que la noche anterior, casi amable. Ella negó con la cabeza, sin poder ocultar una pequeña sonrisa tímida que iluminó su rostro. «No estoy acostumbrada a dormir mucho últimamente». Él asintió con comprensión. No preguntó por qué, no hacía falta. Él conocía ese tipo de noches interminables. «¿Quieres?», se interrumpió mirando la leña, luego a ella. «No, olvídalo». Ella frunció el ceño con curiosidad. «¿Qué?». Él respiró hondo, como si lo que fuera a decir requiriera valor. «¿Quieres ayudarme?». Por un instante, ella lo miró como si no entendiera, como si hubiera hablado en otro idioma. Nadie en su vida le había ofrecido hacer algo real, algo con sus propias manos, algo que no fuera fingir, sonreír, ser una dama perfecta en un mundo que nunca le perteneció realmente, que siempre la había tratado como un adorno. «¿Ayudarte?», repitió con los labios entreabiertos, incrédula. Él asintió agachándose para colocar otro tronco sobre el soporte de madera. «Aquí no hay sirvientes, ni damas, ni títulos, solo dos personas y trabajo por hacer». Ella tragó saliva con dificultad. Miró sus propias manos suaves, delicadas, acostumbradas a bordados finos, a sostener tazas de porcelana, no a cargar leña o trabajar la tierra. Pero algo en su interior le dijo que sí, que deseaba hacerlo, que necesitaba más que nunca sentir que podía hacer algo por sí misma, que era capaz de más de lo que siempre le habían dicho. «Enséñame», dijo dando un paso decidido hacia él, con una determinación que la sorprendió a ella misma. Sus ojos se encontraron otra vez, y en la mirada de él, por primera vez, apareció algo que ella no esperaba: orgullo verdadero, pero no el orgullo que nace de la soberbia, sino de la admiración genuina, de la sorpresa de ver que aquella mujer,
que había llegado perdida y temblando como una hoja al viento, ahora se atrevía a cruzar los muros invisibles que separaban sus mundos tan diferentes. El resto de la mañana pasó como un sueño despierto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Él le enseñó a sostener el hacha correctamente, a dejar que el peso hiciera el trabajo, a apuntar bien al centro del tronco. Ella rió cuando logró partir el primer pedazo de leña, una risa sincera, casi infantil, llena de alegría pura, que hizo que él también sonriera por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que transformó completamente su rostro duro. «No estuvo mal», murmuró él con un brillo en los ojos. Ella giró hacia él, aún sosteniendo el hacha, sintiéndose poderosa. «¿No estuvo mal?», arqueó una ceja divertida, con un destello de picardía. «Admite que te sorprendí». Él la miró cruzando los brazos sobre el pecho, y esa sonrisa tenue, apenas esbozada, hizo que ella sintiera que el aire se volvía más ligero, más cálido, como si el sol brillara con más fuerza solo para ellos. «Sí», admitió bajando la mirada por un segundo, como si le costara confesar eso. «Me sorprendiste más de lo que imaginaba». Y en ese instante, ambos supieron que algo invisible pero poderoso se había roto entre ellos, como un dique que finalmente cede ante la presión del agua. Las paredes, las barreras, el miedo, todo se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Y en su lugar comenzaba a crecer algo que ninguno de los dos sabía cómo detener, ni querían hacerlo. El mediodía llegó casi sin que se dieran cuenta, perdidos en ese espacio que habían creado juntos. Ella seguía ahí a su lado, sentada sobre un tronco cortado, con las mejillas sonrojadas, no solo por el esfuerzo del trabajo, sino por algo más profundo. El hombre que al principio le había parecido inaccesible, duro como piedra tallada en la montaña, ahora se mostraba diferente. Seguía siendo fuerte e imponente, de palabras medidas y calculadas, pero sus silencios ya no eran muros infranqueables, eran puentes que los conectaban. Él le ofreció una jarra de agua fresca del pozo, y cuando sus dedos se rozaron al entregársela, ambos se miraron un segundo más de lo necesario, un segundo que se sintió como una eternidad. No dijeron nada, pero lo sintieron recorrer cada nervio de sus cuerpos. Un estremecimiento leve, inesperado, imposible de ignorar, como una corriente eléctrica que los atravesaba. «No lo hiciste nada mal», comentó él sin mirarla directamente, mientras recogía los últimos pedazos de madera, tratando de sonar casual. «Lo sé», sonrió ella con una mezcla de orgullo y timidez que la hacía ver aún más hermosa. «Me sorprende que no me veas como todos me veían». Él se detuvo en seco, giró la cabeza hacia ella despacio, con ese movimiento deliberado que hacía que cada gesto suyo tuviera peso. Sus ojos oscuros se suavizaron de una manera que ella nunca había visto, como si lo que fuera a decir pesara más de lo que aparentaba. «No me importa quién fuiste antes», dijo con voz profunda, «ni cómo te miraban. Solo veo lo que está frente a mí en este momento». Ella contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón se aceleraba peligrosamente. Sus manos apretaron la falda de su vestido y su pecho subía y bajaba de forma acelerada, como si su corazón quisiera saltar y hablar por ella. «¿Y qué ves?», se atrevió a preguntar bajando la voz hasta casi un susurro, con una valentía que no sabía que poseía. Él la miró fijamente y por un segundo pareció debatirse entre decirlo o callarlo, entre abrir su corazón o mantenerlo cerrado como siempre lo había hecho. Dio un paso hacia ella,
luego otro, hasta que la distancia fue casi inexistente, hasta que podía ver cada detalle de sus ojos. Ella podía sentir su respiración mezclándose con la suya, el calor que desprendía, su piel bajo el sol, la sombra de su sombrero apenas rozando su frente. «Veo a una mujer que no sabe lo fuerte que es», susurró él con esa voz baja, grave, ronca, que parecía hecha para hablar solo con ella, y que tampoco sabe lo peligrosa que puede ser para alguien como yo. Ella parpadeó sin entender al principio, procesando cada palabra, pero cuando lo comprendió, su rostro se encendió como si estuviera frente al fuego más intenso. Sus labios se entreabrieron y una mezcla de vértigo, nervios y algo parecido demasiado al deseo la sacudió desde adentro. Él se dio cuenta porque también lo sintió, esa conexión que los jalaba como imanes, y retrocedió un paso, pasando la mano por la nuca, como si con ese gesto pudiera disipar el calor que subía por su cuello, la tensión que los envolvía. «Deberíamos», tartamudeó por primera vez, mostrándose inseguro, vulnerable. «Deberíamos guardar la leña antes de que llueva». Ella asintió rápidamente, también evitando mirarlo, sintiendo sus mejillas arder. «Sí, sí, claro». Ambos se movieron rápido, casi torpemente, como si esa tarea pudiera silenciar lo que sus cuerpos comenzaban a gritar, lo que sus almas ya habían reconocido. La tarde avanzó entre ellos como una danza silenciosa. Juntos acomodaron la leña bajo el cobertizo, limpiaron las herramientas con cuidado, revisaron las cercas del perímetro. Él le mostró cómo sacar agua del pozo usando la vieja polea oxidada, cómo revisar las trampas para pequeños animales sin lastimarse. Ella se sorprendió a sí misma con cada nueva habilidad que descubría. Nunca imaginó que sabría hacer estas cosas, que sus manos delicadas podrían adaptarse al trabajo duro. Y aún así, cada pequeña conquista, cada gesto que él le enseñaba con paciencia infinita, hacía que algo en su interior floreciera, como si finalmente, después de años sobreviviendo en una jaula dorada que la asfixiaba, comenzara a vivir de verdad, a respirar aire puro. Pero no era solo el trabajo, era él, era cómo la miraba, cuando pensaba que ella no se daba cuenta, cómo su mirada se detenía en ella con una ternura que intentaba ocultar. Era como su voz bajaba apenas cuando le explicaba algo, cómo evitaba rozarla deliberadamente, y aún así terminaban encontrándose en los espacios más pequeños, como si un hilo invisible los atrajera constantemente. Al caer la tarde, mientras guardaban los últimos cubos de agua, una nube oscura y amenazante comenzó a cubrir el horizonte como una cortina gris. «Va a llover fuerte», dijo él mirando el cielo con ojos expertos que sabían leer las señales de la naturaleza. «Es mejor entrar». Ella asintió caminando a su lado hacia la casa, pero antes de llegar al cobertizo, un trueno retumbó con fuerza, haciendo que ella diera un pequeño salto sobresaltada, su corazón pegando un brinco en su pecho. Instintivamente, su mano buscó la de él sin pensarlo, y él no la soltó, la apretó con firmeza. Sus dedos se entrelazaron, firmes, cálidos, verdaderos, encajando perfectamente como si hubieran sido hechos para sostenerse. No se miraron, no dijeron nada. Caminaron los últimos metros así, con las manos unidas, como si ese gesto fuera la cosa más natural del mundo, cuando en realidad era el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que el destino había tejido para ellos. Al cruzar la puerta, él no la soltó inmediatamente. La miró despacio, largamente,
como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Estás temblando», murmuró con preocupación genuina. Ella no supo si era por el trueno o por estar tan cerca de él, por sentir su calor irradiando hacia ella. «Estoy bien», susurró sin creerlo totalmente, su voz apenas audible. Él levantó una mano lentamente, con tanto cuidado como si temiera que ella se rompiera como porcelana frágil. Sus dedos rozaron una mecha de su cabello, apartándola suavemente de su rostro. Su mano se quedó ahí, acariciando su mejilla con el pulgar. «No sé qué haces en mi vida», dijo apenas audible, su voz cargada de emoción contenida. «Pero cada segundo que pasa me asusta menos y me hace sentir más vivo». Ella cerró los ojos porque entendió que eso era lo más cercano a una confesión de amor que jamás había escuchado de sus labios. Y su corazón latió tan fuerte que juró que él podía escucharlo, que todo el mundo podía escucharlo. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor incesante, cada gota marcando el ritmo de sus corazones acelerados. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, mientras dentro de la casa el mundo parecía reducirse solo a ellos dos. Solo ellos, solo ese espacio sagrado, solo ese instante perfecto. Él continuaba ahí de pie frente a ella, con la mano aún rozando su mejilla, como si su piel hubiera olvidado cómo soltarla, como si ese contacto fuera lo único real en el mundo. Sus ojos oscuros, intensos como tormentas, recorrían su rostro buscando algo que no sabía cómo pedir, buscando permiso, buscando respuestas. Ella, con la respiración entrecortada y el corazón desbocado, se obligaba a no mirar sus labios, pero fallaba una y otra vez. «No deberías mirarme así», susurró ella sin encontrar el valor para apartar la mirada, atrapada en esos ojos que la veían como nadie la había visto antes. Él frunció levemente el ceño, confundido, vulnerable. Sus labios se apretaron como si tragara saliva con dificultad. «¿Así cómo? Como si yo significara algo para ti», dijo ella con la voz quebrada por la emoción. Por un instante, ella creyó que él retrocedería, que levantaría de nuevo sus muros infranqueables, que se convertiría otra vez en aquel hombre hermético que conoció la primera vez, ese lobo solitario del que todos hablaban con miedo. Pero no, sus dedos descendieron lentamente, desde su mejilla hasta su barbilla, trazando un camino de fuego en su piel. Su toque era tan firme como cuidadoso, como si ella fuera lo más valioso que había sostenido en su vida. Y cuando habló, su voz tembló, no por debilidad, sino por todo lo que estaba conteniendo, por todas las emociones que nunca había dejado salir. «Porque ya significas todo para mí». El pecho de ella se contrajo dolorosamente. El aire parecía escaso, insuficiente. Sus labios temblaron, pero esta vez no por miedo, sino por la intensidad de lo que sentía. Él bajó la mirada, negando apenas con la cabeza, como si no pudiera creer sus propias palabras. «No sé en qué momento pasó», continuó con esa voz grave, quebrada por la emoción. «No sé si fue cuando me miraste sin miedo cuando todos te miraban con lástima, o cuando tomaste esa hacha con más coraje que muchos hombres que he conocido en mi vida, o cuando tomaste mi mano como si fuera la cosa más natural del mundo». Ella sentía que cada palabra la desarmaba completamente, que cada confesión derribaba las últimas defensas que había construido. «No planeé esto», admitió él con una honestidad brutal. «Nunca planeo nada. No soy ese tipo de hombre. No tengo nada que ofrecerte.
no soy bueno, no soy. Se interrumpió apretando la mandíbula con tanta fuerza que se marcó, como si luchar con sus propios sentimientos fuera más difícil que luchar con cualquier hombre armado, como si este fuera el combate más duro de su vida. Ella dio un paso, solo uno, pero fue suficiente para cerrar la distancia entre ellos. No te atrevas a decir que no eres suficiente, susurró temblando de pies a cabeza, con una convicción que la sorprendió. Porque eres más de lo que nunca pensé que encontraría en este mundo cruel. Él la miró con los ojos brillantes y su mirada era un campo de batalla entre el deseo de protegerla y el miedo de perderla antes de tenerla realmente, entre abrir su corazón o mantenerlo cerrado para siempre. «No me mires así», pidió con la voz ronca, rasposa. «No me hagas olvidar quién soy, qué soy». Ella negó lentamente con los ojos vidriosos por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Tal vez», susurró con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento. «Tal vez sea hora de que recuerdes quién puedes ser cuando no estás huyendo de ti mismo». Por un instante, la distancia se deshizo completamente. Sin darse cuenta, o tal vez sin querer evitarlo más, él llevó una mano a la nuca de ella, atrayéndola hacia su pecho con una urgencia que hablaba de años de soledad. Su otro brazo rodeó su espalda y la abrazó con una fuerza que decía lo que su boca aún no se atrevía a pronunciar, con una desesperación que hablaba de todas las noches solitarias que había pasado. Ella se dejó envolver completamente, apoyó la frente sobre su pecho, escuchando el retumbar de su corazón, fuerte, vivo, desenfreado, latiendo solo para ella. Él apoyó su barbilla sobre la cabeza de ella, cerrando los ojos con fuerza, y por primera vez en años dejó de luchar contra el silencio, contra la soledad, contra el dolor que lo había acompañado como una sombra. Solo estuvieron ahí abrazados, respirando el mismo aire, compartillando un calor que la lluvia no podía apagar, que nada en el mundo podía extinguir. «No sé cómo protegerte de esto», susurró él tan bajo que ella apenas lo oyó, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca mostraba. «No tienes que protegerme», respondió ella aferrándose a su camisa como si fuera su única salvación. «Solo no me sueltes, nunca me sueltes». Él la apretó más fuerte, como si quisiera fundirse con ella, como si pudiera mantenerla a salvo, solo con la fuerza de su abrazo. «No puedo prometerte que esto sea fácil. No soy un hombre que sepa amar bonito. No tengo palabras dulces ni futuro limpio. Solo soy esto». Levantó su barbilla con delicadeza para que lo mirara a los ojos. «Esto es lo que soy. ¿Ves?». Ella lo miró con las lágrimas a punto de desbordarse, pero con una convicción que nunca antes había sentido en toda su vida, con una certeza que la llenaba por completo. «Y es exactamente eso lo que quiero. Te quiero a ti, con todo tu pasado, con todas tus cicatrices». Por un segundo, sus rostros quedaron tan cerca que sus respiraciones se mezclaban, que podían sentir el calor del otro. Bastaba un leve movimiento, solo uno, apenas inclinar la cabeza. Pero él cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula hasta que le dolió, y apoyó su frente contra la de ella con una ternura que contrastaba con su fuerza. «Si te beso ahora», susurró con la voz completamente quebrada, rasposa, «no voy a poder parar. No voy a querer parar nunca». Ella sonrió temblando, con una sonrisa que era pura luz, en medio de la tormenta. «Entonces no pares». El trueno estalló afuera con una fuerza que hizo temblar las paredes, pero ellos ya no escuchaban más
que sus propios latidos, más que el llamado de sus almas. El amor, o lo que fuera ese fuego que crecía indomable entre ellos, ese incendio que los consumía, había cruzado un umbral del que no había retorno, y ni la lluvia, ni el pasado, ni el miedo, ni todo el mundo juntos podrían detenerlo ya. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, diferente. Ya no era el silencio incómodo de dos desconocidos, ni el silencio tenso de dos personas que no saben qué decirse. Era un silencio lleno, cargado, rico en todo lo que la noche anterior había quedado suspendido entre sus manos, entre sus respiraciones, entre sus miradas que lo decían todo sin palabras. Él se levantó antes que ella, como siempre, como había hecho durante años de soledad, pero esta vez no fue para evitarla ni para huir. Fue para verla dormir en paz, para memorizar cada detalle de la curva de su rostro relajado, el modo en que su cabello caía desordenado sobre la almohada improvisada junto a la chimenea, y esa expresión que nunca había visto en ella, en nadie: paz verdadera, tranquilidad absoluta. Se obligó a apartar la mirada con esfuerzo y salió de la casa con el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía el pecho. Amarró su caballo, revisó las cercas del perímetro, caminó por la propiedad cumpliendo con sus tareas rutinarias, pero su mente no estaba ahí. No podía concentrarse. Estaba dentro de aquella casa con ella, con la mujer que había llegado descalza, perdida, huyendo de un pasado que la perseguía y que sin quererlo, sin buscarlo, había desordenado cada rincón de su alma. Había iluminado cada sombra que lo habitaba. Cuando volvió a la casa, ella ya estaba despierta, de pie junto a la mesa, intentando doblar la manta que la había cubierto durante la noche. Su vestido continuaba desgastado y sucio, pero sus ojos no. Sus ojos brillaban con algo que no tenía desde 1900, que la vio por primera vez: esperanza, vida, alegría. «Pensé que te habías ido», dijo ella con una sonrisa leve que iluminó toda la habitación, como si la idea la hubiera inquietado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Él negó con la cabeza, cruzando los brazos sobre su pecho en ese gesto que ella ya conocía. «No te dejaría sola aquí, no después de...». No terminó la frase, no hizo falta, no necesitaba palabras. Ambos sabían a qué se refería, ambos habían sentido lo mismo. Ella bajó la mirada, jugando con los bordes de la manta, nerviosa. «No sé cuánto tiempo puedo quedarme», susurró más para sí que para él, con un tono de tristeza. «No sé si puedo quedarme». Él sintió un nudo cerrándose en su pecho. Apretó los puños con fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Dio un paso hacia ella, pero se contuvo, manteniéndose a distancia. «Nadie te está pidiendo que decidas eso hoy», dijo con voz baja pero firme, intentando sonar tranquilo. «Este lugar es tuyo mientras lo necesites, mientras quieras estar aquí». Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos que, sin entender cómo ni cuándo, se habían convertido en su refugio más seguro, en su hogar. «Gracias», susurró sintiendo un nudo en la garganta. «No me agradezcas», replicó él desviando la mirada hacia la ventana, incómodo con la gratitud. «No es caridad, es...». Tragó saliva con dificultad. «Es lo que haría por alguien que...». Se interrumpió, cerró los ojos, maldijo en silencio luchando con las palabras que querían salir. Ella dio un paso, después otro, hasta estar tan cerca que podía escuchar la respiración acelerada de él, hasta que podía sentir su calor. Por alguien que...
Preguntó con una voz que era puro temblor y valentía al mismo tiempo, una mezcla de miedo y esperanza. Él la miró, y esa mirada era un universo entero de emociones. Por alguien que me importa más de lo que debería, confesó finalmente con la voz rasgada, como si las palabras le arrancaran un pedazo de su alma, como si admitirlo lo dejara completamente vulnerable. Ella sonrió, una sonrisa rota pero perfecta, llena de lágrimas no derramadas. Pero antes de que pudiera responder, un sonido los hizo girar al mismo tiempo, tensándose inmediatamente. Caballos, varios, cascos golpeando la tierra con fuerza. Los sonidos de hombres acercándose. Las miradas se cruzaron en el aire. El instante perfecto que los envolvía se rompió de una sola vez, como cristal estrellándose contra el suelo. «Quédate dentro», ordenó él con la voz seca, dura, la misma voz de acero que usaba cuando el peligro se acercaba, cuando se convertía en el hombre que todos temían. «Pase lo que pase, no salgas». «¿Quiénes son?», preguntó ella apretando las manos contra su pecho, sintiendo cómo el miedo regresaba a su cuerpo. Él no respondió inmediatamente, solo caminó hasta la puerta con pasos decididos. Tomó su chaqueta de cuero gastada, ajustó su sombrero y miró por la rendija de la ventana. «Gente que nunca trae nada bueno», susurró con una voz que helaba la sangre. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de 3 jinetes, hombres armados hasta los dientes, rostros duros marcados por la violencia, miradas afiladas como cuchillos. Y al frente, un hombre que ella reconoció en el instante, aunque nunca lo hubiera visto personalmente. Solo había escuchado las historias, los susurros. Coronel Mendonça, el hombre que hacía temblar medio territorio. Un coronel corrupto que se escondía detrás de una placa. Un cazador de recompensas disfrazado de ley. El hombre que, según había oído, no se detenía ante nada ni nadie, que no conocía la piedad ni la misericordia. Y ahora estaba ahí, frente a la casa, buscándola. «Vaya, vaya», dijo Mendonça bajando del caballo con movimientos calculados, ajustando su cinturón con arrogancia. «No pensé en encontrar al lobo escondiendo corderos». Él cruzó los brazos. Su postura era la de siempre, imperturbable, sólido como una roca que no se movía ante nada. «No tienes nada que buscar aquí, Mendonça», dijo con la voz baja pero tan cargada de amenaza que el propio aire pareció tensarse, volverse más pesado. Mendonça sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Su mirada se deslizó hacia la puerta de la casa, como si pudiera atravesarla, como si pudiera ver a través de la madera. «Eso lo veremos», dijo con tono burlón. «Recibí un telegrama. Parece que alguien está buscando a cierta joven desaparecida, una dama importante de buena familia. Hay una recompensa generosa». El corazón de ella casi se detuvo en seco. Él apretó la mandíbula con tanta fuerza que podría haber roto sus propios dientes. No se movió ni un milímetro, no parpadeó. «Aquí no hay nadie que te pertenezca», gruñó con una voz que era pura amenaza. «Y sabes perfectamente lo que pasará si cruzas esa puerta. Lo recuerdas, ¿verdad?». Mendonça entrecerró los ojos peligrosamente, midiendo a su oponente. «Solo recuerda una cosa», dijo dando un paso más cerca, su mano descansando sobre la pistola en su cadera. «Nadie es dueño de nadie, pero algunos creen que sí. Y las familias poderosas siempre recuperan lo que les pertenece». El silencio se volvió denso, asfixiante, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar. La tormenta que ambos habían sentido crecer por dentro estaba a punto de convertirse en algo más.
en algo violento y destructivo. Porque el mundo, ese mundo que siempre había intentado separar a los que no debían amarse, que levantaba muros entre las clases, que dictaba quién podía estar con quién, había llegado hasta su puerta y no pensaba irse sin luchar, sin llevarse lo que creía que le pertenecía. Dentro de la casa, el silencio era irrespirable, sofocante. Ella se había pegado a la pared junto a la ventana, intentando no hacer ruido, conteniendo hasta la respiración. Pero su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde afuera, que su miedo la delatara. Las palabras de Mendonça aún resonaban como cuchillos clavándose en su pecho una y otra vez. Una dama desaparecida. Sí, estaban buscándola. Su familia la buscaba. Su pasado la había alcanzado como había temido. Y la pregunta que más la destrozaba era: ¿él sabía? ¿Sospechaba quién era ella realmente? ¿Le importaría? Mordió sus labios con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Pero no eran lágrimas de miedo, eran de rabia pura, de impotencia, de saber que el único lugar donde había encontrado paz, donde había encontrado algo parecido a un hogar, ahora también estaba en peligro por su culpa, por su maldito apellido. Afuera, el aire era tan tenso que parecía que hasta los árboles contenían la respiración, esperando. Él no movía ningún músculo de su cuerpo, estaba completamente quieto. Sus ojos oscuros estaban fijos en Mendonça, como los de un lobo que mide cada segundo antes de atacar, calculando cada movimiento posible. «No tienes nada que buscar aquí», repitió con más énfasis, más bajo, más peligroso que un susurro. Mendonça fingió mirar alrededor, jugando con su cinturón como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Mira, no estoy aquí para problemas, Joaquín», dijo inclinando la cabeza con falsa camaradería. «Solo quiero respuestas. Dime que no está aquí y me iré. Pero si mientes, sabes que haré lo que sea necesario. Tengo órdenes y tengo hombres». El nombre Joaquín cruzó los labios de Mendonça como un veneno dulce. Ella, desde dentro, sintió que algo dentro de sí se rompía, pero también se completaba. Joaquín ahora tenía un nombre. Ahora ya no era solo él, ese hombre misterioso, el desconocido que la salvó. No, ahora era Joaquín, y ese nombre se incrustó en su piel como una marca invisible, imposible de borrar, como si siempre hubiera estado destinada a conocerlo, a amarlo. Joaquín apretó los dientes hasta que le dolieron. Dio un paso adelante con decisión, acortando peligrosamente la distancia entre él y Mendonça. «No hay nadie aquí que te interese, Mendonça», gruñó con una voz que helaba la sangre. «Y si no quieres irte con más huesos rotos que la última vez que viniste a buscarme, será mejor que des media vuelta y te largues mientras puedas caminar». Mendonça forzó una sonrisa, pero sus ojos no sonreían, ardían de rabia contenida. «No te confíes, Joaquín», dijo con veneno en cada palabra. «Esta vez no estoy solo como la otra vez». Señaló hacia los árboles con un gesto de su barbilla, y varios hombres más aparecieron entre la vegetación como fantasmas, todos armados con rifles y pistolas, todos con caras de querer pelea, de querer sangre. Dentro de la casa, ella se tapó la boca con ambas manos para no gritar, para no delatar su presencia. Su instinto le decía que debía correr, huir por la puerta trasera, desaparecer y salvar su vida, pero algo más fuerte la mantenía clavada ahí. No lo dejaría solo, no ahora que lo había encontrado, no nunca. «Última oportunidad», dijo Mendonça con una mano descansando sobre la pistola en su cadera.
acariciando el metal. «Entrégamela. Sé que está aquí. Puedo olerlo. Sabes tan bien como yo que no pertenece a este lugar ni a ti. Es propiedad de otra vida, de otra gente, de gente con dinero y poder. Su familia la busca, y tú no eres nadie para quedarte con ella». Las palabras fueron como una bofetada que resonó en el aire. Joaquín tensó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos ardían con un fuego que podría incendiar el mundo entero. Dio un paso más, desafiante, plantándose como un árbol que no se movería, ni con un huracán. «Escucha bien, Mendonça». Su voz era tan baja que hacía temblar la tierra bajo sus pies, tan cargada de amenaza que hasta sus propios hombres dieron un paso atrás. «Esa mujer no pertenece a nadie, ni a su familia, ni a ti, ni siquiera a mí». Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas. El fuego en su mirada podía quemar un bosque entero hasta las cenizas. Pero si alguien piensa que puede venir a este lugar y arrancarla de aquí contra su voluntad, se quitó lentamente el abrigo, dejando ver los músculos tensos bajo su camisa, mostrándose listo para la guerra. «Primero van a tener que pasar por encima de mi cadáver». Mendonça resopló con desprecio. Miró a sus hombres buscando apoyo. Después de nuevo a Joaquín, con odio en los ojos. «Sabía que dirías eso», murmuró con amargura. «Sabía que te meterías en este problema por una mujer, como siempre, como un idiota». Y entonces llevó la mano a su arma con intención clara. Ella vio todo desde la ventana. Cada segundo pareció moverse en cámara lenta, y en ese instante algo se rompió dentro de ella como una represa que finalmente cede. El miedo se hizo pedazos. El pasado se borró como si nunca hubiera existido. No pensó en consecuencias. Abrió la puerta de golpe con todas sus fuerzas y salió con paso firme. «¡Basta!», gritó con una voz que no reconocía como suya. Una voz llena de poder y determinación. Todos los hombres giraron hacia ella sorprendidos. Sus ojos sucios, llenos de codicia y deseo, recorrieron su figura de arriba abajo, su vestido desgastado, su cabello despeinado. Pero su mirada no era la de una mujer perdida o asustada. Era la de una mujer que había tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión. «No me voy a ir», gritó mirando directamente a Mendonça, temblando por dentro, pero sin retroceder ni un centímetro. «No soy propiedad de nadie, ni de mi familia, ni de la ley corrupta que defiendes, ni de este maldito mundo que cree que puede decidir sobre mí, como si fuera un objeto». Joaquín giró sorprendido, con los ojos muy abiertos, y su pecho se llenó de un orgullo tan inmenso que casi hizo doler su corazón, casi lo hizo caer de rodillas. Ella caminó hasta él con pasos decididos, se colocó a su lado enfrentando al mundo, y sin pensarlo, sin importarle quién la viera, tomó su mano frente a todos, frente al mundo entero. «Si quieren llevarme», dijo con la voz firme y clara como el cristal, «van a tener que llevarnos a los dos, y no vamos a ponérselo fácil». El silencio fue absoluto, ensordecedor. Ni el viento se atrevía a soplar, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Mendonça la miró fijamente, apretó la mandíbula con rabia y por un segundo dudó, vaciló. Dudó porque jamás había visto a alguien romper sus propias cadenas de esa manera, con esa valentía, con esa convicción absoluta. Pero no iba a ceder tan fácilmente, no con tanto dinero en juego. «Esto no ha terminado», gruñó señalándolos con el dedo acusador. «Volveré, y cuando lo haga, ni tú ni tu perro guardián podrán detenerme. La ley está de mi lado».
se dio la vuelta con brusquedad, silbó a sus hombres con fuerza, y uno por uno montaron sus caballos y desaparecieron entre la polvareda, sus amenazas quedando suspendidas en el aire como nubes de tormenta. Cuando el último eco de los cascos se apagó a lo lejos, ella soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo sus piernas temblar peligrosamente. Giró hacia Joaquín, con lágrimas en los ojos. Él la miraba como si estuviera viéndola por primera vez, como si esa mujer que había irrumpido en su vida sin permiso, ahora se hubiera metido en su alma para no salir jamás, para quedarse para siempre. Él no dijo nada al principio, solo la atrajo hacia su pecho con urgencia. La abrazó fuerte, como si su vida dependiera de ese abrazo, como si al soltarla, ella pudiera desvanecerse como humo. «Nunca más», susurró él con la voz completamente quebrada por la emoción. «Nunca más dejaré que nadie te arranque de mí, antes muerto». Y ella entendió con claridad absoluta que ya no había vuelta atrás, que lo que habían construido no podía deshacerse. Lo que tenían no era un refugio temporal, era un hogar verdadero. Era amor en su forma más pura. Era guerra si fuera necesario. Las manos de Joaquín continuaban firmes en su cintura, como si temiera que al soltarla pudiera desaparecer como un sueño. Ella, por su parte, tenía el rostro apoyado contra su pecho, escuchando ese latido, profundo, constante, fuerte, que ya no le pertenecía solo a él, sino a los dos. Permanecieron así durante largos minutos, abrazados, respirando el mismo aire, dejando que el temblor de la amenaza que acababa de pasar se disipara poco a poco como niebla al sol. Pero no era solo miedo lo que compartían, era algo mucho más profundo. Era ese fuego que ya no sabía cómo apagarse ni quería hacerlo. Ese incendio que los consumía desde adentro. «¿Estás bien?», preguntó él con la voz más baja, más suave, más vulnerable que ella jamás le había escuchado. Ella asintió sin soltarlo, aferrándose a él. «Estoy bien ahora que sé que no pienso huir nunca más, que me quedo contigo». Joaquín tragó saliva con dificultad, cerró los ojos con fuerza. Sus brazos se tensionaron aún más alrededor de ella, apretándola como si quisiera fundirla con su cuerpo. «No sabes», murmuró contra su cabello, «no sabes lo que me haces cuando dices eso. Me haces sentir vivo por primera vez en años». Ella separó apenas el rostro lo suficiente para mirarlo, para encontrarse con esos ojos oscuros, llenos de sombras del pasado, pero también de luz del presente. «Dime», susurró con los labios temblando, «dime qué te hago sentir». Él tragó saliva con dificultad. Su mano subió lentamente, rozando su mejilla con ternura infinita, su cuello con reverencia, hasta enredarse en su cabello. «Me haces querer». Apretó la mandíbula luchando con las palabras. «Querer algo que nunca creí que merecía, algo que nunca pensé que tendría. Me haces querer tener un futuro». Ella mordió el labio temblando de emoción y subió una mano hasta el pecho de él, sintiendo ese corazón que latía solo por ella, que había vuelto a la vida gracias a ella. Entonces, susurró con determinación, «Quédate conmigo, construyamos ese futuro juntos». Su respiración se volvió más pesada, sus rostros apenas separados por un suspiro, por un centímetro de aire cargado de electricidad. «No sabes en lo que te estás metiendo», advirtió él con esa voz quebrada, como si estuviera luchando contra todo lo que había jurado no sentir nunca más. «Ni tú tampoco», replicó ella cerrando los ojos y acercándose más. «Porque yo tampoco pienso soltarte, nunca.
Y fue ahí, en ese segundo, en que ya no hubo más espacio para huir, para dudas ni miedos, que sus labios se encontraron finalmente. No fue un beso dulce ni tímido como en los cuentos. Fue un choque de dos almas que se buscaban desde hacía mucho más tiempo del que querían admitir. Tal vez desde Milchensendeichil. Siempre fue hambre, fuego, necesidad pura, pero también promesa, refugio, hogar. Él la sostuvo por la cintura con fuerza, levantándola apenas del suelo, como si necesitara sentirla más cerca, más suya, como si quisiera que sus cuerpos se volvieran uno solo. Ella rodeó su cuello con ambos brazos, aferrándose con desesperación, como si el mundo fuera a desmoronarse bajo sus pies y la única salvación estuviera ahí, en ese hombre, en ese beso. Cuando se separaron finalmente, lo hicieron jadeando, buscando aire desesperadamente, con las frentes apoyadas, con las manos temblando, pero con la certeza absoluta de que ese beso no era un final, era un comienzo de algo mucho más grande. Nunca, susurró él rozando sus labios aún, sin poder alejarse. Nunca pensé que sentiría algo así otra vez, que podría amar así. Ella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Yo tampoco, pero la realidad, cruel y persistente, no les daba tregua. Van a volver, murmuró Joaquín pasando una mano por su cabello con frustración. Mendonça no se rinde jamás. Vendrá con más hombres, con más armas, con órdenes o sin ellas. Es un perro rabioso. Ella lo miró con los ojos firmes, decididos, llenos de una valentía nueva. Entonces lucharemos, dijo simple, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si estuviera dispuesta a enfrentar un ejército entero. Él apretó los labios con preocupación. «No sabes lo que eso significa», respondió. «Ellos no son como los hombres de la ciudad. No siguen reglas, no tienen honor ni códigos. Si saben que te amo». Se interrumpió como si la palabra hubiera escapado sin permiso, como si hubiera revelado su secreto más profundo. Ella lo miró boquiabierta, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?», susurró temblando de pies a cabeza. Joaquín tragó saliva con dificultad, cerró los ojos, maldijo en voz baja. «¡Maldición!», apretó los puños. «¡Maldita sea!». La miró de nuevo, directo a los ojos, sin esconderse más. «Te amo, sea como sea, te amo con cada parte de mi ser». Ella llevó una mano a sus labios, temblaba incontrolablemente. No podía contener el torbellino que explotaba dentro de ella como fuegos artificiales. «Dilo otra vez», pidió casi suplicando, necesitando escucharlo de nuevo. Joaquín respiró hondo. Se acercó más, rozando su frente con la de ella en ese gesto que se había vuelto tan suyo. «Te amo», susurró cerrando los ojos, apretándola contra su pecho. Como jamás pensé que volvería a amar, como jamás pensé que podría. Y si tengo que morir por ti, lo haré sin dudar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella, pero no eran de tristeza, no, eran de una felicidad tan feroz que dolía físicamente que le quemaba el pecho. «Yo también», susurró ella, aferrándose a su camisa como si fuera su única conexión con la realidad. «Te amo, Joaquín, y no me importa lo que pase. No me importa el pasado, ni el mundo, ni lo que digan. Solo me importa esto, solo tú». Y ahí, en medio de aquella casa perdida entre las colinas, bajo un cielo que se cerraba con nubes oscuras, dos personas que no se buscaban, pero que se encontraron gracias al destino. Sellaron un pacto que ningún hombre, ninguna amenaza y ningún destino podría romper jamás. Porque el amor, cuando nace de las cenizas, cuando surge del dolor y la soledad, se vuelve inquebrantable
indestructible. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Joaquín reforzó las puertas con tablas de madera, limpió sus armas con meticulosidad, le enseñó a ella a usar una escopeta vieja que guardaba en el granero. Ella aprendió rápido, sorprendiéndose a sí misma, como si la necesidad de proteger lo que habían construido la hiciera descubrir una fuerza que no sabía que poseía, un coraje que había estado dormido toda su vida. Pero también fueron días de una felicidad extraña e intensa, como si supieran que cada momento juntos era precioso, como si cada segundo pudiera ser el último. Trabajaban lado a lado compartiendo las tareas, reían de las pequeñas cosas que antes no tenían importancia, se besaban como si cada beso fuera el primero y el último, con una intensidad que los dejaba sin aliento. Una tarde, mientras ella preparaba pan y él reparaba la cerca del perímetro, aparecieron. No eran soldados ni policías, era algo peor, mucho peor. Pistoleros contratados, hombres sin ley, sin alma, sin conciencia, dispuestos a cualquier cosa por dinero y sangre. Vinieron de noche como ratas saliendo de las alcantarillas. Rodearon la casa con sigilo. Encendieron antorchas que iluminaban sus rostros crueles. Gritaron amenazas que helaban la sangre. Pero esta vez ella no se escondió temblando. Se quedó al lado de Joaquín con la escopeta en las manos, temblando por dentro pero decidida, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de determinación. ¡Salgan de ahí!, gritó Mendonça desde afuera con voz de trueno. Última oportunidad antes de que quememos todo. Joaquín la miró a los ojos, encontrando en ellos el reflejo de su propia valentía. Susurró con voz firme: ¿juntos? Ella respondió sin dudar ni un segundo: juntos hasta el final. Lo que siguió fue una batalla que duró toda la noche como una pesadilla interminable. Disparos que rompían el silencio, gritos de dolor, humo que llenaba el aire. Pero ellos resistieron con todo lo que tenían. Ella descubrió que podía ser valiente, más valiente de lo que nunca imaginó, cuando luchaba por amor, cuando defendía su hogar. Él descubrió que tenía algo por lo que valía la pena vivir otra vez, algo por lo que valía la pena luchar hasta el último aliento. Cuando el sol nació finalmente pintando el cielo de naranja y rosa, los atacantes habían huido derrotados. Mendonça yacía en el suelo, vencido finalmente, sangrando pero vivo. La casa estaba dañada, marcada por las balas, pero ellos estaban vivos, estaban juntos, estaban de pie, en los brazos el uno del otro, heridos pero victoriosos. Entendieron que habían ganado más que una batalla. Habían ganado el derecho de amar sin miedo, sin cadenas, sin que nadie les dijera cómo o a quién amar. Meses después, la casa estaba reconstruida mejor que antes, más fuerte, más hermosa. Se habían casado en una pequeña ceremonia, solo ellos dos y el cielo infinito como testigo eterno. No necesitaban papeles ni aprobación de nadie, no necesitaban bendiciones. Tenían algo más fuerte que cualquier documento, la certeza de que se elegían todos los días, que cada mañana renovaban su compromiso. Una mañana, mientras ella cuidaba del jardín que había plantado con sus propias manos y él trabajaba en la nueva cerca, un viajero pasó por el camino polvoriento, se detuvo, miró hacia la casa con curiosidad y vio a los dos juntos. Sonrió con calidez. ¡Qué lugar tan hermoso!, dijo con admiración genuina. ¿Cómo se llama? Ella y Joaquín se miraron compartiendo una sonrisa que lo decía todo, y respondieron al mismo tiempo, con voces que se fundían en una sola.
nuevo comienzo. Porque a veces el amor no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien que nos hace querer ser mejores personas. Alguien que nos enseña que el hogar no es un lugar, sino una persona, un sentimiento. Alguien que vale cada batalla, cada lágrima, cada segundo de felicidad y cada momento de incertidumbre. Y ahí, en aquella tierra que un día pareció un refugio temporal, dos almas perdidas encontraron lo que buscaban sin saberlo, lo que necesitaban sin poder nombrarlo. Un amor que no se rinde, que no huye, que no muere. Un amor que construye hogares donde antes solo había soledad y dolor. Y ahora queremos saber de ti, querido espectador. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like, suscríbete al canal para más historias como esta y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Joaquín o de Isabela? ¿Lucharías por un amor así, contra todo y contra todos? ¿Qué sacrificarías por la persona que amas? ¿Crees que el verdadero amor puede vencer cualquier obstáculo? Queremos leer tus respuestas, tus historias, tus pensamientos. Y si te gustaron estas historias de amor que nacen de las dificultades, que surgen del dolor y se convierten en algo hermoso, no te pierdas nuestro próximo video, donde contaremos sobre un amor que desafió hasta la muerte misma, un amor que trascendió el tiempo. Hasta la próxima, y recuerda, el amor verdadero siempre encuentra su camino.